días a toda la gente que nos ve desde México, tardes a la gente que nos acompaña en España. Los saludo a todos, yo soy Rebeca Solano y les doy la bienvenida a este espacio impartido por Abelar y Castillo. Para todos ustedes que no han escuchado acerca de nosotros, de Abelar y Castillo, les comento rápidamente. Somos una consultora especializada en el área de recursos humanos y básicamente lo que hacemos, nuestro servicio es analizar a detalle los problemas y necesidades de algún cliente para poder brindarles soluciones hechas a la medida. Entonces, si ustedes quisieran conocer más acerca de nosotros, de nuestros servicios, los invitamos a visitar nuestras redes sociales o incluso nuestra página oficial, que es www.abelarcastillo.com. Y ahora sí, como pueden ver en el título, el día de hoy vamos a estar hablando de este concepto, este nuevo modelo híbrido de trabajo, pero enfocado específicamente en la visión de los espacios físicos. Entonces, para poder hablar del tema, tenemos a dos invitados. Primero, déjenme pasarle aquí. En este slide, pues, pueden ver un poquito de mi perfil profesional. Ahora, el invitado que les voy a presentar es Pablo de la Hoz. Pablo es COO en City Hub. Él ha trabajado en empresas como Gympass, Amadeus, etcétera. Tiene un perfil fuerte de ventas con doble titulación y posgrado en comercio internacional. Es experto en negociación, desarrollo cultural, marketing, gestión, planeación empresarial, negocios internacionales y estudios de mercado. Así que, Pablo, bienvenido. Es un gusto, la verdad, poder compartir el foro contigo el día de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rebeca. Espero estar a la altura de esta magnífica presentación. Muchas gracias. No, hombre, claro que sí. Vas a ver, te va a gustar mucho la conversación y pues siéntete como en tu casa. Ahora la persona que les voy a presentar es José María Velar, es nuestro segundo invitado. José María es nuestro fundador y director general de la firma de consultoría Velar y Castillo, Consultores Asociados. Tiene más de 35 años de experiencia en el área de recursos humanos. Es experto en relaciones laborales, desarrollo de talento, compensación y beneficios, derecho laboral, entre otras cosas. Él es expositor internacional en temas de recursos humanos y tiene diversas certificaciones en coaching, liderazgo, alineación de equipos de trabajo, etcétera. Entonces, José María, bienvenido, buenos días, ¿cómo andas? Muy buenos días, Rebeca, muy buenas tardes, España, muy buenos días, México. Siempre es un gusto estar por aquí. Pablo, nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros y esperemos disfrutes la experiencia. Nosotros seguramente lo haremos. La parte más importante es que lo que vamos a construir el día de hoy para nuestro auditorio les sea útil, les sea práctico y sobre todo, pues, que ayude para las circunstancias complicadas, por decirlo de una manera, que atravesamos a nivel global, con todas las condiciones económicas, con todas las condiciones de salud que hay en el mundo. Y bueno, esto es para tratar de abrir los ojos un poco a lo que nos enfrentamos y opciones y oportunidades para poder resolver y salir adelante. Así es, José María, no lo pudiste haber dicho mejor. Entonces, vamos a arrancarnos. Le recuerdo a la gente que nos ve y a la gente que no tuvo la oportunidad de conectarse en el en vivo, este material va a quedar grabado. Posteriormente lo van a poder ver en otros canales de Abelar y Castillo, entonces no se preocupen, igual lo van a poder compartir. Y también les menciono que a lo largo de que vayamos teniendo la conversación, sé que a algunos de ustedes les pueden surgir dudas, preguntas, entonces vamos a dejar un espacio específico al final para que ustedes nos puedan mandar sus preguntas y nosotros, los expertos las puedan resolver con muchísimo gusto. Y ahora sí, vamos a arrancarnos. Miren, hay un concepto que creo que es muy importante, tenemos que aclarar antes de arrancarnos de lleno con la conversación, y es decirle a la gente a qué nos referimos con el modelo híbrido de trabajo. Esta modalidad se refiere cuando una oficina se divide equitativamente entre teletrabajo y trabajo de oficina, que es mejor conocido como el home office o el trabajo presencial. Entonces, eso hay que tenerlo muy bien en claro. Y la segunda cosa que quiero meter a la conversación es el concepto del cambio y arrancarnos desde ahí. El cambio yo creo que nos hemos dado cuenta que es inevitable, sucede todo el tiempo, a todas horas, y bueno, la pandemia fue una evidencia total de ello, nos trajo un cambio impresionante tanto en la vida personal como en la vida profesional. En la vida profesional se empezaron a implementar nuevas prácticas laborales en dos cuestiones específicamente, en la forma y el lugar en el que trabajas. Entonces, José María, Pablo, coméntenme primero, este contexto, ¿no? De cómo ha ido cambiando la cosa,
cómo era antes nuestra forma de trabajar, cómo es ahora, desde antes incluso de que llegara la pandemia, porque el home office pues es un modelo que ya estaba desde antes de la pandemia, pero no muchos lo venían practicando. Entonces, cuéntenos un poco de eso mientras yo quito la presentación para que podamos vernos completamente en la pantalla. De acuerdo. Bueno, mira, yo te puedo platicar de una manera muy breve, Rebeca, que las condiciones actuales y como lo mencionabas, el cambio es la adecuación para poder sobrevivir. Es una cuestión totalmente primitiva, se encuentra en nuestra naturaleza y que a veces en nuestros modelos racionales lo negamos, pero al final el encontrar que modelos anteriores que ya se utilizaban, como es el home office, ha sido una forma práctica para poder transicionar un encierro total a nivel operacional en todo el mundo. Es una de las virtudes de nuestra especie, poder buscar alternativas para poder funcionar. Y claro, cuesta trabajo, todos los cambios cuestan trabajo, el adecuarse cuesta trabajo, el perder nuestras rutinas cuesta trabajo, pero al final de cuentas, lo que nos hemos encontrado es que si bien ya encontrábamos estos modelos en práctica en algunos lados, o que por las condiciones generales en las cuales se presenta el trabajo, se pueden dar algunas facilidades para poder aprovechar el trabajo remoto, tener la tecnología e ir avanzando. No en todos lados se puede hacer de la misma forma. Hay procesos productivos que requieren la presencia física, en fin. Y todas estas diferentes formas nos llevan como empresarios en lo individual a buscar una alternativa que mejor se acomode a nuestras necesidades propias, a nuestras particularidades, y de ahí vienen un resultado tan interesante como es lo que mencionamos como el modelo híbrido, que es precisamente una mezcla de las diferentes condiciones. No somos una empresa de alta tecnología que puede estar todo el personal permanentemente remoto, ¿sí? Reduciendo los riesgos de contagio y aprovechando algunas de las facilidades que estas infraestructuras tienen en ese modelo de trabajo. Si no estamos ahí, tenemos que buscar otro tipo de alternativas y es en donde nos encontramos hoy día, precisamente tema de nuestra conversación. Buenísimo, me encanta esta parte porque la verdad es que aparte de que viene con un cambio tecnológico, yo les podría decir es un cambio cultural muy fuerte en la forma en que trabajas y ahí es en donde tenemos que poner mucho foco, ¿no? Claro. Sí, yo os iba a complementar un poco. Antes que nada, gracias José María por tender el puente entre España y México, mi querido México, en el que me acogió con mucho cariño durante unos años. Ahora vivo en Madrid, pero sigo todo lo que sucede allí y bueno, estamos en esta situación todo el mundo en la misma, cada país intentando salir de la misma de la mejor manera posible, pero muchas gracias por tender el puente y poder tener la oportunidad también de hablar a mis colegas mexicanos en ese sentido. Eh, Efectivamente, hay una constante que es el cambio, ¿no? Que nos impacta de una u otra manera. Una de las cuestiones que estábamos viendo es que hace unos años ya se venía hablando de ciertas megatendencias que iban a impactar de una manera u otra en la sociedad. Esas megatendencias venían dadas por el mayor uso de la tecnología, por la incorporación de nuevas generaciones al puesto de trabajo, por la convivencia de diferentes generaciones en este puesto de trabajo. Tenías los boomers, los zetas, los millennials, y cada uno de estos con determinadas variables. Entonces, juntas tecnología, juntas nuevas generaciones y juntas un elemento clave que es el deseo de intentar aprovechar el tiempo de la mejor manera posible y no estar ligado al trabajo de manera permanente o al mismo proveedor de trabajo de manera permanente, y esto detonaba que iba a haber cambios de una manera u otra en el trabajo. Y por eso se hablaba del futuro del trabajo. Cuando viene un fenómeno como COVID, precisamente una de las cuestiones que ha hecho ha sido acelerar determinadas cuestiones que ya no se tratan de mega tendencias a futuro, sino que se tratan de realidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros que antes enfocábamos nuestro modelo a un nicho de empresa que se preocupaba por la atracción y la retención del talento, porque lo que quería era darle opciones de flexibilidad, ahora de repente somos una alternativa para cualquier empresa. Esa es la realidad. Entonces,
atendiendo un poco a las cifras para ponernos en contexto, estamos hablando que previo a COVID, el porcentaje de gente que trabajaba en remoto, y yo aquí coloco la diferencia entre remoto y teletrabajo va asociado normalmente a trabajar en casa, en remoto es que puedes trabajar desde cualquier lugar, no necesariamente tu hogar. La realidad es que el porcentaje de gente que teletrabajaba o que trabajaba en remoto era limitadísimo. A lo mejor Estados Unidos tenía una cifra entre el 6 y el 8%, pero el resto de países a nivel global estaba siempre por debajo del 5%. Eran trabajos que aún así podían estar siendo realizados de manera remota, pero la realidad es que había una constante que era ir a la oficina todos los días de 9 a 5, invertir un montón de tu tiempo en ir a la misma. Yo tenía una empleada en México que te toma 2 horas para ir, 2 horas para volver, y eso sinceramente es demasiado tiempo de tu vida, ¿no? Entonces, la realidad es que había muy poca gente haciendo este tipo de cuestiones. Llega COVID e impacta de una serie de manera que acelera. Y hay 3 grandes cambios que vimos en la primera fase. La primera es el miedo a la pérdida de control de la situación por el hecho de no ver a los empleados, y se ha demostrado que es factible toda esta situación. No necesitas tenerlos en el mismo sitio para ver qué están produciendo. 2, el acceso a la tecnología, a las telecomunicaciones para poder ver para poder realizar tu trabajo. Y 3, el elemento fundamental que aún necesita revisarse es: ¿será que las empresas están preparadas a nivel procesos para trabajar de manera remota? Se ha demostrado que a nivel de control se puede hacer, a nivel de comunicaciones se puede hacer. La cuestión es cuánto de preparada está la empresa a nivel de procesos para que todos sus empleados trabajen de esta manera, ¿no? Pero eso es un poco para colocar el contexto de veníamos en una época de transformación con una determinada velocidad. Lo que ha hecho COVID es acelerar determinadas situaciones. Y una de las cuestiones inmediatas fue, no sé vosotros, pero yo no he trabajado más en mi vida cuando estuvimos encerrados. Entonces, se hablaba de el incremento de la productividad. Bueno, ese incremento de la productividad ha venido ligado a un esfuerzo personal muy fuerte. Entonces, en media la gente trabajando más de 2 horas con lo que venían haciendo, más tiempo para llamadas, más tiempo para reuniones, perdiendo esa interacción y esa conexión humana. Entonces, realmente, ese periodo inmediatamente posterior al encierro ha sido duro en ese sentido, ¿no? Vamos a ver ahora una carga de estrés y ansiedad en los empleados, porque una situación así tampoco es sostenible en el tiempo, ¿no? Hay que regularlo. Sí, totalmente. Quiero tomar esto que mencionabas, Pablo, de cómo ha sido muy difícil, porque si bien la pandemia, antes podríamos decir, el home office era un lujo, y con la pandemia se vuelve una necesidad. Entonces, muchas empresas ni saben cómo atacar el home office, ni los empleados saben cómo trabajar a veces de home office. Entonces, justamente el día de ayer tenía una conversación con mi familia, que todos trabajamos por home office, y decían, es que cuando comenzó la pandemia me estresaba y trabajaba muchísimas horas y era horrible. Y ahora, después de 1 año y cacho de pandemia que hemos vivido, apenas empiezan a entender sus horarios, a respetarlos. Es un proceso muy largo. Y ahora me gustaría tocar otro punto también que mencionaron. Una cosa es el cibertrabajo, trabajar en casa, que con la pandemia, pues yo creo que todos hemos trabajado en todos lados de nuestra casa, en la sala, en el comedor, en la cocina, en nuestra habitación. La verdad es que no, pues nos tomó de sorpresa, no teníamos un lugar especial para trabajar y tuvimos que adecuar nuestro hogar para ese tipo de actividades. Entonces, ¿cuáles son esas megatendencias que ya están pasando? Porque tú mencionabas, Pablo, una cosa es trabajar en tu casa, pero hay empresas que ya están retomando estas actividades presenciales. ¿Cuál es esa opción que se empieza a presentar para ellas relacionado a las tendencias que están pasando alrededor del mundo? Bien, yo creo que el mayor cambio o la mayor tendencia que estamos viendo ahora es el dar la opción a los empleados de decidir desde dónde trabajar cada día. Yo creo que ese es el principal elemento. Cuando hablamos de la historia de las oficinas o de cómo estas estaban planteadas, siempre estaban con criterios de aprovechamiento del espacio
o viendo cómo se podía incrementar la productividad, pero bajo un concepto muy, muy espacial, muy de diseño. Entonces, tú, Rebeca, eres muy joven, pero José María y yo hemos trabajado más en ese modelo de cubículos, ¿no? Donde tú tenías tu espacio de trabajo en cubículos. De ahí pasamos hacia un modelo de oficinas abiertas. De ahí empezamos a ver en algún tiempo estas oficinas que empezaban a incorporar amenities, atributos para hacer del ambiente de la oficina mucho más ameno, pero al final no era otra cosa que estar dentro de la oficina e intentar sacar lo mejor de los empleados, que estos estuviesen contentos, que estos estuviesen satisfechos, etcétera, etcétera. Ahora el movimiento que vemos es, quizá no es en la oficina donde voy a lograr eso, lo que tengo que darle es la flexibilidad adecuada a los empleados y darle la autonomía adecuada a los empleados para que decidan en cada momento cuál es el mejor lugar desde donde trabajar. Porque tú, Rebeca, no vas a tener siempre, no vas a sacar lo mejor de ti mismo desde el mismo lugar. Dependiendo de la tarea que tengas por delante, la reunión, el proyecto, probablemente vas a necesitar un lugar u otro, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido no hay nada más poderoso que dar al empleado la capacidad de decidir desde dónde va a realizar su trabajo, de modo que éste sea muchísimo mejor. Entonces, hay un cambio hacia el foco en cuál es el entregable, cuál es el resultado del trabajo y no tanto desde dónde lo va a hacer o cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, las nuevas opciones que está viendo es, le voy a permitir a mi empleado que decida. ¿Quiere trabajar desde la oficina? Perfecto. ¿Quiere trabajar desde su casa porque en esta tiene las mejores condiciones para trabajar? Perfecto. ¿Necesita una alternativa? Nosotros le llamamos el tercer lugar. ¿Necesita un tercer lugar que le apoye para reservarlo y trabajar desde ahí cuando lo necesite? Esa es un poco la gran tendencia. Ten en cuenta que, por lo menos en España, por lo menos en Madrid, en media son 30 metros por persona en casa, en media, 30 metros cuadrados. Entonces, en general, las casas tienen 2 punto algo, 60 metros. Si tú quieres tener un lugar estable, recurrente, de trabajo en todas las condiciones, tienes que quitar espacio a algo, ¿no? Entonces, así es donde hemos visto que durante el encierro más de un 40% de los profesionales trabajaron desde la cocina. Entonces, esto no es sostenible en ese sentido. Entonces, hay veces que vas a poder trabajar desde casa, pero otras veces necesitarás trabajar desde otro lugar. Entonces, resumiendo, que hablo, ahí empiezo a hablar y me enciendo, el gran cambio es permitir al empleado que decida desde dónde quiere trabajar, de modo que su entregable sea lo mejor posible. Ese es el gran cambio. Y en un mundo en el que estamos en polos opuestos, en México no nos pasa lo mismo que en España, creo que aquí la virtud está en el punto medio. Entonces, el consenso está entre 2-3 días a la semana trabajar desde un sitio, 2-3 días a la semana trabajar desde otro y dar la flexibilidad al empleado que decida desde dónde quiere hacerlo. Y prácticamente no estamos viendo opciones donde digan, no, yo solo quiero trabajar o yo solamente quiero trabajar desde la oficina. El consenso, el gran porcentaje está en el punto medio, que lo que quiere es flexibilidad para tomar la mejor decisión posible, ¿no? José María, aquí me gustaría que intervinieras un poco, porque, mira, Pablo mencionó algo muy interesante. Es el poder dar a elegir al empleado en dónde se acomoda mejor. Y esta característica de permitir era algo que antes no se veía o no era muy común en los viejos modelos de trabajo. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, sí, y si me permites, no me voy a sentir aludido por lo de viejos modelos de trabajo, Rebeca. Ese fue Pablo, no yo. Aquí tiene que ver con 2 puntos bien importantes. Y si tú te fijas, la palabra permitir tiene que ver con una reflexión individual del liderazgo de la organización, de confiar en que el empleado puede trabajar en iguales condiciones de foco, de dedicación y de habilidad, ¿sí? Estando dentro de su rango visual, bajo su supervisión, que no estando bajo esta condición. Y esto es un aprendizaje para el grupo de liderazgo, el descubrir que puede confiar en su gente, que es uno de los principios, por ejemplo, de Virgin Organization, de la espina dorsal de una organización exitosa es poder confiar en su gente. El segundo punto es exactamente el lado opuesto, es
y yo tengo la habilidad, la capacidad y el entrenamiento y la formación para poder manejarme en estas circunstancias. Y esto no es algo que nace intrínseco, oh, no, tú ya naciste con esta voluntad feroz de poder trabajar en donde sea y bajo cualquier condición. No es cierto, eso se aprende. Hay herramientas técnicas que uno necesita aprender a utilizar, hay condiciones, metodologías, e inclusive el cómo construir un paradigma, recomendaciones técnicas de cómo instalarte, qué hacer, qué tipo de herramientas utilizar, cómo entrenar a tu familia a tenerte ahí sin que estés dedicado ni atento a ellos, especialmente cuando uno tiene niños pequeños o mascotas. Es un escenario muy diferente. Tiene uno que aprender a flexibilizar su entorno, así como, bueno, ya no voy a ir hasta la oficina, voy a usar otro lugar, voy a un café, a un tipo de esquema distinto y sentirse confortable cuidando de esquemas de mucha rigurosidad que tiene que ver con la privacidad de la información, el cuidado al acceso de los datos, la responsabilidad de qué digo y delante de quién lo digo. Se vuelve complicando el escenario, evidentemente, porque no es un esquema fácil en donde todo lo tienes bajo tus ojos en un cuarto cerrado y en donde tú puedes supervisar a todos tus trabajadores en una atmósfera controlada y construida por uno mismo. Esta primera etapa es súper complicada, ¿sí? Pero ya una vez que nos vimos forzados obligatoriamente a aprovechar o a entrar a estos esquemas, surgieron una serie de variables como las que estoy mencionando, pero como ya dejamos ir, decir, oye, aquí hay 2 o 3 aprendizajes interesantes que podemos seguir aprovechando y que le pueden dar mejor calidad de vida al empleado, que puede trabajar mejor, ha demostrado que puede trabajar mejor. Y por el otro lado, capitalizar eficiencias económicas, funcionales, que se gestan para la compañía, como decir, bueno, ¿para qué sigo pagando tantas oficinas si la verdad con apoyar al empleado me sale menos costoso? No tengo costos fijos más que algunos eventos recurrentes de manera temporal y tiene que ver con todo un cambio de mentalidad para poder aprovechar unas circunstancias que este cambio nos ha traído. Así es, eso es clave. Y me gustaría que podamos materializar bien a qué nos referimos con tercer lugar de trabajo, porque ahorita, José María, tú lo mencionaste perfectamente. Uno puede pensar en el café de la esquina, pero hay muchísimas cosas que necesita el lugar de trabajo, el espacio de trabajo, características específicas profesionales. Entonces, Pablo, platícanos muy bien, ¿qué hace City Hub? O sea, ¿cuál es ese tercer lugar que las empresas pueden empezar a visualizar y adaptar o adoptar más bien para sus empleados? O sea, ¿qué hacen ustedes? Sí, City Hub somos una plataforma digital que permite a las empresas ofrecer a sus empleados flexibilidad total, ¿no? Y por tanto elegir desde dónde trabajar cada día. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros disponemos de una red de espacios de trabajo que son reservables, bajo demanda y pago por uso en ese sentido. Entonces, lo que hacemos es las empresas que trabajan con nosotros tienen acceso a sus usuarios tienen acceso a todos estos espacios, por lo tanto, tienen la capacidad de decidir cada día si quiero trabajar desde una ciudad u otra, desde un espacio dentro de una ciudad u otra. Le estás dando la flexibilidad en ese sentido, mientras que a la corporación le estás dando la tranquilidad que todos los espacios que disponemos son espacios seguros, que son certificados, que están verificados, que reúnen unas determinadas características, y esa es la gran diferencia con tu propia casa o con ese café. A lo mejor el café es un lugar casual de encuentro que te permite una serie de cuestiones, pero si necesitas mandar algún tipo de documento, a lo mejor no te está garantizando que la calidad de la red tiene la seguridad adecuada, ¿no? Entonces, es ese conjunto de elementos donde nosotros le proveemos a la corporación con esa tranquilidad de que sus empleados van a estar en un lugar seguro y en la mejor de las condiciones posibles. Entonces, en ese sentido, el tercer lugar de nuestro lado está compuesto de 3 tipos de activos, ¿no? Uno es los espacios de las redes de coworking, espacios, por otro lado, que fuesen de corporaciones que son flexibles, que ponen también a disposición dentro de la plataforma, o inclusive tenemos cadenas y redes hoteleras que han puesto a disposición sus espacios también dentro de la red. Entonces,
Para un usuario es tan fácil como loguearse, ve la disponibilidad existente, reserva y cuando llega al espacio hace uso del mismo. Entonces tienes al empleado contento porque tiene ante sí esa flexibilidad y a la empresa tranquila que sabe dónde está su empleado y que sabe que está en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hablamos del tercer lugar y es una alternativa más humana al teletrabajo. Entonces, tienes la opción de trabajar desde la oficina, trabajar desde casa o trabajar desde este tercer lugar. Y voy a hablar sobre lo que ha comentado José María, ¿no? El tema de esa decisión desde el punto de vista corporativo de qué hago ahora con la oficina. Nosotros no pensamos que las oficinas vayan a desaparecer. Lo que va a haber es un proceso de transformación. Entonces, probablemente, como bien dices, quizá no necesito tantos metros cuadrados en la concepción actual. A lo mejor lo que necesito es un rediseño de mi oficina de modo que me permita trabajar determinadas variables cuando los empleados deciden venir a la misma, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja temas tan importantes como la cultura, como la colaboración, como la innovación? Eso necesitas un espacio que te permita esa interacción entre los propios profesionales. ¿Cómo haces que un nuevo talento que atraes a la organización consigue respirar esa cultura? Eso no lo consigues de una manera tan fácil en remoto, ¿no? Entonces, ese nuevo espacio, esa nueva sede, tiene que permitir ese tipo de variables. Y probablemente lo que las grandes organizaciones van a tener que hacer es un ejercicio de rediseño de su propia oficina que permita fomentar esos puntos positivos y probablemente descargar espacio que antes lo dedicaba a praderas de mesas y sillas que puede ser hecho en otro lugar. Y esto evidentemente va a traer unos ahorros económicos más que significativos. Estamos hablando de entre 30 y 50% de ahorro en el coste por empleado. Entonces, es altísimo las implicaciones económicas de este modelo hacia el futuro, ¿no? Oye, Pablo, una pregunta así muy específica de City Hub. Por ejemplo, la empresa o la organización que contrata sus servicios, supongamos, ¿puede monitorear también la actividad de sus empleados en esos terceros lugares de trabajo? Sí, efectivamente. Ahora escuchamos hablar de la trazabilidad, ¿no? Antes no se mencionaba tanto, pero ahora la trazabilidad es un elemento clave. Entonces, eso es una de las cuestiones que nosotros ofrecemos. No solamente le das a la empresa la capacidad de que sus empleados puedan reservar desde cualquier lugar, o que puedan reservar cualquier lugar, sino que tienen perfecto conocimiento de dónde efectivamente están. De modo que ante cualquier tipo de situación, me acuerdo de mi época de México, yo sufrí el terremoto este que fue terrible. Bueno, pues teníamos una situación de ¿dónde están mis empleados? ¿Cómo están? Entonces, una herramienta como la nuestra permite en un simple clic determinar dónde está mi fuerza laboral distribuida para saber que están en edificios seguros y que están bien y que no ha habido ningún tipo de daño. Entonces, en ese sentido, el elemento de la traza es fundamental y es una de las herramientas que damos a las organizaciones, ver dónde están reservando, qué tipo de recurso, y esto a su vez les permite tomar una mejor decisión a futuro de qué tipo de huella inmobiliaria necesitan, qué tipo de recursos es el más reservado, en dónde. Son salas de reuniones, son salas para eventos, son puestos individuales, dónde es. Ese tipo de data es fundamental para la toma de decisiones futuras. Buenísimo. A ver, me gustaría, a lo largo de la conversación, hemos mencionado muchísimas cosas que las empresas, tanto como los empleados, deben realizar previamente para arrancarse en un modelo así. Entonces, las hemos dicho un poco salteadas. Entonces, me gustaría que ustedes como expertos le pudieran decir a la gente que nos escucha cuáles son los pasos específicos previos que una empresa debe de hacer para tomar la decisión de saber qué características del modelo adoptar y en qué medida adoptarlas. Bueno, Rebeca, si me permites, el antecedente fundamental para que estos modelos existan y se puedan abrir es que la alta dirección entienda y confíe en sus empleados para poder abrir este tipo de modelos. Que haya la confianza en que van a poder desempeñar sus labores a título de capacidad y de voluntad. El segundo componente que tiene que ver con el lado opuesto de la moneda es que el empleado también esté interesado, dispuesto y que haya aprendido
los valores, los principios y quiera hacerlo. Y de aquí en adelante viene todo el proceso de aprendizaje, que es tanto del lado del dueño de la empresa y sus representantes, gerencias, supervisores, sepan cómo manejar estos modelos, porque no es nada más que el empleado se sepa autoadministrar, es cómo tengo que interactuar en un modelo remoto, qué tipo de mecánicas debo de seguir para las juntas, qué tipo de principios de seguridad debo de mantener alerta, y empiezan a aparecer muchos otros componentes, los cuales Pablo puede aterrizar un poco más el detalle, pero simplemente tocar que el modelo de aprendizaje que se tiene que tener corre no nada más para la parte del empleado que debe de aprender a generar su entorno, a administrarse nuevas dinámicas, a utilizar estas tecnologías, sino del lado también del empresario, pues sus representantes deben de saber gestionar a los equipos en esquemas remotos y sentirse confortable con ello y abrir la oportunidad para dinámicas nuevas que se pueden estar generando y construyendo en vez de tratar de forzar un esquema de supervisión, de control, de, a ver, les paso lista, quiero todo el mundo conectado durante sus 24 horas, pero ahora en su casa para que yo pueda vigilar qué están haciendo, cómo duermen, a qué horas comen, que no me están robando un minuto de mi tiempo, que es la distorsión equivocada de este tipo de modelos, ¿no? Yo creo que José María ha empezado por el punto clave, que era el tema de la confianza, ¿no? Yo creo que este modelo va muy ligado a la cultura. Entonces, es difícil implementar un modelo híbrido en una cultura que tenga todos los condicionantes para no permitir este tipo de variables, ¿no? Entonces, tú puedes tener resueltas otros 1000 elementos, pero si no hay un ejercicio donde la cultura de tu empresa o la decisión de la misma es evolucionar hacia esto, realmente no hay mucho que hacer, ¿no? La cultura en este sentido es básica. Si tú tienes una cultura de control absoluto, va a ser también muy difícil, ¿no? Y yo creo que por eso el modelo nuestro es un poco el que dé la confianza a los empleados para poder tomar una decisión. No todos los empleados están listos para tomar esa decisión, al igual que no todos los managers están listos para abrir mano de esa situación, ¿no? Pero también es verdad que no todas las empresas pueden permitirse esa situación. Si tú eres una montadora, es difícil poder hacer trabajo en remoto, ¿no? El personal de fábrica tiene que estar en la montadora, tiene que estar ahí. Pero hay otras funciones dentro de una montadora que evidentemente pueden ser realizadas en remoto. Pero yo creo que el elemento clave es la cultura. Lo que sí que se ha resuelto es, tecnológicamente, es más que factible. Tecnológicamente es más que factible hacerlo. A nivel de procesos, ese es el gran cambio. Entonces, ahora mismo nosotros estamos trabajando con diversas consultoras que lo que hacen es ayudar a las empresas vamos a evaluar cuál es tu cultura, vamos a evaluar cuáles son tus procesos, vamos a evaluar todos y cada uno de los elementos y vamos a hacer una recomendación, porque hay algunas que rápidamente pueden pasar al siguiente nivel y hay otras que tienen que tocar demasiados elementos para empezar a funcionar de esta manera. Pero la realidad es que o empiezan a funcionar de esta manera o lo van a tener difícil para atraer talento, para retener a su talento y siquiera para competir en este mercado, porque ahora mismo lo que ha traído el modelo híbrido es que el talento está en cualquier lugar. Entonces, en ese sentido, necesitas adaptarte a esta situación si quieres seguir compitiendo, ¿no? Pero yo destacaría el tema cultural es clave para llevar este modelo hacia adelante. Muy bien, yo rescataría de lo que ustedes mencionaron, incluso levantar la información tangiblemente, ¿no? No todas las empresas son candidatos, no todos los puestos son candidatos. Hay que entender muy bien en dónde estamos parados, qué necesitamos y qué podemos adoptar. Porque a veces también, por ejemplo, hablando de tecnología, puedes ver una tecnología hiper fascinante, que no está tan cara, es accesible, pero puede ser que tu empresa no lo necesite, ¿no? Entonces, hay que diseñar bien esta parte. Ojo, para toda la gente que nos escucha, perdón, esto es un proceso cultural, lo mencionaron los expertos, y es un proceso arduo dentro de la empresa.
hay procesos que se tienen que manejar, políticas que se tienen que crear, muchísimas cosas que tienen que cambiar y suceder dentro de la empresa para entonces dar este paso tan importante de progreso e innovación en la forma en la que trabajamos. Entonces, José María, Pablo, yo la verdad creo que todo el contenido que han mencionado es de muchísimo trabajo. No sé si hay algún punto que a ustedes les gustaría mencionar más a fondo, algo que ustedes crean que haga falta mencionar en la conversación. Bueno, yo simplemente complementar, ahora que te estaba escuchando, hay un punto muy particular de España, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, es pongamos que la normativa va mucho más demorada que lo que las empresas están demandando y lo que la sociedad está demandando, ¿no? Entonces, tenemos una nueva ley del teletrabajo que no acaba de ser la mejor del mundo. Entonces, de hecho, la propia ley limita un montón de cuestiones. Entonces, hay mucho trabajo por delante en cuanto a cómo llevar adelante estos nuevos modelos híbridos, ¿no? Cuanto menos estorbe en ese sentido las leyes para llevar a cabo esto, va a ser mucho mejor. A día de hoy hay un retraso significativo para llevar a cabo este tipo de variables, ¿no? Entonces, viene dado por ejemplo, en España es el lugar de trabajo sigue siendo un elemento fundamental del contrato de trabajo entre la empresa y el empleado. Y precisamente estamos diciendo que uno de los atributos fundamentales es que es independientemente de dónde lo haces. Entonces, ¿por qué el lugar de trabajo tiene que seguir apareciendo en esa relación? Entonces, hay un montón de cosas que todavía tienen que evolucionar, todavía tienen que cambiar. Vamos a encontrarnos temas fiscales, competencia fiscal entre diferentes países para atraer talento. Esto va a ser un tema fundamental que vamos a ver a futuro. Cómo cada estado resuelva esto va a ser clave para ver cuáles son las grandes fuentes de talento y hasta dónde se va a poder deslocalizar el talento, ¿no? Lo hemos visto, el éxodo que hay ahora mismo en Silicon Valley es una variable muy significativa. Antes tenías que estar ahí para contratar a ese tipo de talento. Ahora no es necesario pagar esos montos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí una de las cuestiones que vamos a ver, y ahí vosotros sois expertos en esa variable para México y ahora para España, es cómo adaptarse precisamente a todas esas cuestiones, porque hay un montón de aristas que hay que perfilar, hay que mejorar, y cuando hablamos de modelo híbrido, el espacio es solamente una de ellas. El tema fiscal, el tema legal, el control horario, son cuestiones que siguen estando ahí, que son necesarias cambiar. Pero para mí, el tema de procesos, cuánto de preparada está la empresa para trabajar en remoto y cuánto de preparada está la cultura de la empresa a un cambio así, son fundamentales que van a determinar la supervivencia. Sí, y yo comparto el punto de vista de Pablo en las leyes, los procesos y las parametrizaciones son un componente esencial para normalizar la metodología, pero el punto clave es, ¿vamos a dar el paso o no? ¿Confío en mi trabajador para dar esta alternativa o no? ¿Estoy dispuesto a enfrentar mecanismos de cambios diversos como este o no? Una vez que tamizamos esta reflexión, que evaluamos nuestra capacidad como organización para enfrentar este y todos los demás cambios que se suscitan en nuestro mundo comercial, laboral y social, encontramos que si damos este paso, tenemos una oportunidad de sobrevivencia y de crecimiento organizacional importante. Y por el otro lado, poder evaluar en nuestro personal qué capacidades necesitamos, qué capacidad desarrollar, qué capacidades requerimos en ellos que deben de existir para poderlos invitar a colaborar con nosotros, a quienes se les debe de formar, dar herramientas y construirles algo que no tienen, y de dónde vamos a sacar el talento que no tenemos para poder cubrir este nuevo mundo comercial y laboral. ¿Sí? Empiezan a aparecer un montón de preguntas en este universo del cambio, que lo primero que tenemos que entender es en dónde nos encontramos nosotros, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras fortalezas, en dónde se encuentran nuestras debilidades, cómo atacarlas y a qué dirección nos vamos a dirigir. Una vez que tenemos claridad como esto,
Inclusive las mismas normas, procesos, regulaciones van a quedarnos cortas para todo lo que deberíamos estar pensando construir. Pero el punto principal es, debemos reflexionar y ser muy conscientes que la pandemia nos mostró una circunstancia realista. La globalización de hace 20 años era simplemente una incertidumbre a partir de que las organizaciones internacionales empezaron a descomponer sus modelos de trabajo en diferentes componentes por todo el mundo. Hoy día ya no nada más son diferentes componentes de proceso en todo el mundo, el trabajo individual se encuentra dividido y se puede segmentar con herramientas tecnológicas, no importa dónde se encuentre el individuo. Y esto abre un abanico de posibilidades extraordinarias que podemos aprovechar y darnos cuenta. Y este es el punto fundamental, darnos cuenta. Sí, permíteme, José María, creo que lo has dicho de una forma muy clara. Hay determinados elementos que hay que analizar, pero después lo que nos vamos a encontrar es que las diferentes técnicas no son aplicables a todos, ¿no? Yo creo que ese análisis te va a permitir tener esa imagen de conjunto, pero algo que es evidente ahora es la cantidad de opciones y la cantidad de alternativas a tu disposición para cada uno de los empleados en cada uno de los momentos limita la posibilidad de implementar una determinada estrategia e ir con toda la fuerza laboral a la misma, ¿no? Necesitas programas mucho más a la medida, capacidad de cambiar un programa de un momento a otro, capacidad de adaptarte para ver qué tipo de empleados les viene bien una cosa y no otra. Entonces yo creo que ese análisis primero es fundamental, pero esa capacidad de acompañamiento de cada una de las cuestiones que se están haciendo también es clave y que ya no existe el café para todos en ese sentido, ¿no? Ya necesitas adaptar tus propias políticas a cada uno de tus empleados. Ahora se ha girado por completo la cuestión. La experiencia de empleado es fundamental. Entonces, ¿cuál es el propósito de una empresa para con sus empleados? Es fundamental. Yo hablaba antes de la cultura es el nuevo salario. Creo que sigue siendo válido, pero también empezamos ahora a ver como que busco cultura, busco flexibilidad, busco que la empresa sepa adaptarse a la flexibilidad que yo necesito. Entonces, eso implica qué tipo de entrenamientos me ofrecen. ¿Se adapta esos entrenamientos a la flexibilidad que yo necesito para poder desempeñar mi actividad de una forma positiva? Entonces, creo que ahora más que nunca el papel de vosotros en ese sentido para asesorar a las empresas en ese análisis inicial y después en el acompañamiento de manera dinámica es fundamental y me alegro que estéis en este territorio para ayudar a las empresas a salir de esta situación y prepararlas para la siguiente crisis. Así es. Pues gracias, Pablo. José María, me voy a arrancar con unas preguntitas porque tenemos 15 minutos que nos ha mandado aquí el público. La primera que hacen va muy dirigida a ti, Pablo, creo, y es ¿cuál es la diferencia entre City Hub o esta versión de tercer lugar de trabajo a un coworking, que ahora también pues están en todo el mundo y se han puesto muchísimo de moda? Bien, yo veo un coworking como un socio, como un colaborador. O sea, nosotros integramos el espacio de los coworkings, está dentro de nuestra plataforma. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros damos es una opción que permitiría entrar a una inmensidad de redes diferentes de coworking. Entonces, con una sola membresía de nuestro lado, el profesional o la empresa tiene a su disposición muchas redes de coworking donde pueda reservar, ¿no? Entonces eso le da una capilaridad a nivel ciudades o a nivel país inmensa en ese sentido, ¿no? Yo le estoy dando la opción de que pueda elegir desde dónde trabajar cada día. El coworking es un modelo de espacio flexible que revolucionó y sigue revolucionando el modelo de oficinas y da un servicio de alto valor. Lo que nosotros hacemos es proveerte los coworkings como una opción más dentro de lo que el empleado pudiese decidir. Y ahí nosotros siempre somos muy, muy claros. O sea, si una empresa está buscando 20 puestos de trabajo para 20 personas en particular en una zona, lo mejor es que vayas o busques tu propia oficina o vayas a un espacio de coworking que
soluciona elementos. Si ahora eres una empresa que no tiene claro esa situación y lo que le vas a dar es la libertad a tus empleados de decidir cómo quieren trabajar, ahí nosotros sí aportamos valor porque te estamos dando toda la red y te estamos dando todo el servicio para que lo puedan llevar adelante, ¿no? Pero en ese sentido, los coworking es uno más de las opciones que nosotros tenemos dentro de la red para ser reservados. Y el trabajo de ellos es que esa experiencia cuando vayas a su espacio sea tan memorable que haga que las siguientes elecciones sea el lugar que ellos escogen como referencia para poder desarrollar al máximo sus virtudes, ¿no? Ok, esto se relaciona a otra pregunta que nos mandaron y es si manejan como plan internacional. Sí, nosotros en ese sentido estamos creciendo, primero en España, entonces ya tenemos una presencia en 6 ciudades en España y nuestro propósito es ir creciendo de la mano ya sea de las redes de coworking, de nuestros propios socios comerciales, de nuestros propios corporaciones que tienen una necesidad en España y muchas de ellas, por ejemplo, también están presentes en Latinoamérica y quieren implementar esto, o como de cadenas hoteleras que también ya nos han puesto, ya tenemos su contenido dentro de la plataforma y según vayan realizando la apertura de sus establecimientos, vamos a ir viendo que podemos abrir en ciudades donde ahora mismo no hemos abierto porque ese hotel no está abierto, ¿no? Entonces, la vocación internacional evidentemente está dentro de nuestra propuesta y lo que nos gustaría es ofrecer pues, una red segura, disponible en cualquier lugar del mundo para ser reservada. Y un elemento clave de nuestro modelo es que nosotros tenemos la disponibilidad inmediata de los espacios, ¿no? Entonces, en ese sentido, le damos la tranquilidad a la corporación de que el espacio que ha sido reservado efectivamente está siendo para, o sea, su empleado lo va a tener a disposición, ¿no? Perfecto. Ahora nos hacen una pregunta más organizacional. Dice, pregunta el público, ¿cómo lograr la integración de los empleados con sus compañeros cuando trabajan de forma remota? Fíjate, Rebeca, que esta es una dinámica que tiene que ver mucho con el liderazgo. Es una dinámica de componente. Quien normalmente tiene la visión general del todo en una actividad laboral, en un proyecto o en una tarea, por simple que ésta sea, normalmente debe de ser el líder. El líder del equipo conoce el estatus de todos los componentes del proceso del trabajo que los individuos en lo particular están gestando. Este mecanismo de responsabilidad que en muchos años se ha considerado exclusiva es una de las dialécticas que cambian con estas nuevas normalidades. Precisamente el transferir esta dinámica de responsabilidad, el delegar las tareas, ha sido en los años recientes la mecánica de desarrollo y de construcción de equipos de alto desempeño con los que se ha vivido en las organizaciones que han apuntado a construir este tipo de mecánicas de mejora continua, de mecánicas de mayor productividad y eficiencia en el trabajo o simplemente semilleros de talento. Entonces, cuando uno se da a la tarea específica de transferir esta autoridad a los diferentes miembros del equipo y rotar la responsabilidad entre ellos, genera dos acciones en particular. No nada más el conocimiento completo de la tarea, sino el conocimiento del qué hace cada miembro del equipo, cómo lo hace y cuáles son sus talentos. En la medida que nosotros nos acercamos a nuestros colaboradores con un propósito específico, a nuestros compañeros de trabajo con un propósito específico, claro, bien delimitado respecto a una actividad, conocemos características de los individuos que normalmente no tocamos. Hay muchas personas que conocemos en la vida social, pero nunca hemos trabajado con ellos. El trabajar con alguien te permite conocer un matiz individual de cada compañero de una manera diferente. Esta dinámica en particular te produce el no nada más interactuar con alguien, sino también te permite reconocer sus talentos y que ellos a su vez reconozcan los tuyos. Esto requiere de buena comunicación, vínculos de confianza, claridad sobre las tareas y obviamente una ayuda recíproca para, con un objetivo en común, lograr la tarea.
Por lo tanto, cuando uno transfiere las funciones de liderazgo a los diferentes miembros del equipo, inevitablemente empieza a consolidarse una integración funcional del equipo. Es muy difícil y toco el tema porque a veces es parte de las preguntas, es, bueno, pero la parte social, amistad, normalmente la parte social se gesta de una manera natural y totalmente empírica, no guiada. Nosotros no podemos propiciar que alguien se haga amigo de alguien porque así lo deseamos. Lo que sí podemos hacer es que interactúen, trabajen como equipo, que funcionen mejor y que logren resultados, dándoles la satisfacción, el reconocimiento y el mérito correspondiente por estos resultados. Esta es la mejor manera de hacer que un equipo se integre, no importa dónde estén. Siempre podrán platicar, siempre podrán estar en contacto, siempre se pueden preguntar, se pueden ver, pueden compartir la información sobre la que están trabajando, compartir las derrotas, reflexionar sobre los errores, aprender de ellos y finalmente disfrutar de los éxitos y compartir los buenos resultados. Buenísimo. Yo, Rebeca, te diría, complementando a José María, te diría el elemento que más echan de menos los empleados en estas situaciones es el intercambio social, ¿no? Pero no solamente el intercambio social dentro de la oficina, era todo lo que llevaba hasta salir de casa para hacer tareas nuevas, ¿no? Entonces, ese elemento, somos humanos y el elemento social es clave y vosotros mexicanos, nosotros españoles somos muy parecidos en ese sentido, ¿no? Nos gusta el intercambio, nos gusta el poder estar con otras personas y socializar. Y evidentemente desde casa es más limitado, pero también es verdad que hay ciertos perfiles que donde mejor destacan es en ese entorno, ¿no? Entonces es en un entorno digital completamente remoto. Hay empresas que han sido siempre 100% remoto y mantienen un estilo de cultura muy potente y siguiendo un poco el paradigma que está diciendo José María, ¿no? Entonces, yo creo que lo que la organización tiene que intentar garantizar es que pone a disposición de los empleados los mecanismos para que esto suceda, ya sea en un entorno digital o en un entorno físico. Entonces, por eso me refería a que probablemente las oficinas van a tener que cambiar para que cuando el empleado vaya a la oficina active esos elementos de intercambio, colaboración, innovación, porque a lo mejor estoy haciendo esfuerzos en el mundo digital, pero cuando viene en el físico tengo que intentar potenciar ese tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo de las organizaciones es revisar qué tipo de empleados tienen, dónde estos brillan más, qué tipo de interacciones detonan efectos más positivos en lo digital y en lo físico. Pero por eso creo que el papel de las oficinas sigue siendo fundamental. Por muchos gurús que digan que la oficina va a desaparecer, yo pienso que no. O sea, lo que ha desaparecido es el dogma de tener que ir todos los días al mismo sitio de 9 a 5. Eso es lo que ha desaparecido. Pero la oficina en sí, como un elemento clave de la cultura y del desarrollo de las organizaciones, desde luego que no. Entonces, las mismas tienen que poner a disposición de los empleados alternativas para que estos se encuentren, porque estos choques creativos son fundamentales para que la empresa avance e innove, ¿no? Perfecto. Gracias, José María. Gracias, Pablo. Vamos, esta es la última pregunta rápidamente antes de poder compartir los contactos. Y creo que es para ti, José María, porque nos preguntan si los servicios de Avelar y Castillo pueden volar hasta España. Entonces, claro que sí. En realidad, de lo que estábamos platicando es precisamente la mecánica que nos permite llegar en los Estados Unidos, la presencia que tenemos en Colombia, en todo México, sin salir de la ciudad y obviamente con mucho gusto y mucho cariño en España. Una de las actividades esenciales, obviamente tenemos un par de miembros del equipo que hoy día, desde hace ya más de un año, radican en España, desde donde operamos de manera cotidiana, interactuamos de manera cotidiana y hacemos actividades desde allá. Entonces, claro que podemos ofrecer los servicios allá. Hay algunas circunstancias de naturaleza presencial que podrían no ser fácil, pero siempre hay elementos y formas de hacerlo cuando uno así lo desea. Y lo que nosotros hacemos en el trabajo de consultoría laboral en materia de recursos humanos, pues
tiene que ver con entender qué haces, cómo lo haces, qué necesitas y en dónde puede haber una aportación de nuestra parte. Preparar una propuesta, evidentemente acercarnos al cliente para escuchar sus puntos de vista. Esta propuesta va ajustada como traje a la medida de acuerdo a lo que detectamos, encontramos y podemos ofrecer. Y de estar de acuerdo, pues lo implementamos junto con el personal de la organización en cuestión para poder pues, poner nuestro granito de arena en la mejoría y en los mejores resultados de desarrollo de su gente, su equipo y de la misma organización. Así que claro que se puede y con mucho gusto lo estamos iniciando ya en España, principalmente en Madrid. Súper, gracias José María. Pues ahora les compartimos aquí en pantalla el contacto de Pablo. Tienen sus redes sociales. Si ustedes quieren solicitar algún tipo de servicio, consulta, lo que necesite, pues Pablo estará a sus órdenes. Y tomen una fotito, igual les comento, el material lo vamos a estar compartiendo para que ustedes después lo puedan volver a escuchar, lo puedan compartir, lo puedan aplicar, cualquier cosa que necesiten. Entonces, ahí en pantalla el contacto de Pablo. Ahora les presento, pues por parte de Abelari Castillo, tenemos diferentes proyectos que hemos arrancado en materia de recursos humanos, tenemos nuestro podcast, entonces hasta el día de hoy es un proyecto que se arrancó este mes, tenemos ya 13 episodios y pues se los comparto, si ustedes lo quieren escuchar, lo quieren compartir, adelante, con muchísimo gusto. También tenemos nuestro boletín laboral mensual. Entonces, si conocen personas o ustedes mismos quisieran estar informados de temas de recursos humanos, los invitamos a suscribirse. Y por último, les compartimos nuestro contacto. Ahí pueden ver nuestras redes sociales, nuestra página oficial, correo, lo que necesiten. Estamos a sus órdenes y les agradezco a toda la gente que se conectó, que nos acompañó a lo largo de esta mañana en México, que ya empieza a salir el sol, de la tarde en España y de cualquier parte del mundo que nos estén mirando. José María, Pablo, muchísimo gusto, de verdad. Muchas gracias por estar aquí, por compartir su conocimiento y espero que les haya gustado mucho la conversación y la hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el próximo webinar y ya saben, estamos a sus órdenes. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias.